Se llega mediante ello tras la experiencia. Todos tenemos que pasar por esa etapa, don Francisco, por eso es que es un tema que todos tenemos que también de alguna u otra manera preocuparse, ¿verdad? Bueno, yo creo que no todos, algunos se quedan en el camino, ¿sí? Ojalá todos llegaran a esta edad, ¿no? La edad de la sabiduría, dicen. Pero para conversar sobre los derechos de los adultos es que hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Guillermo Aguilar. Él es un destacado abogado civil a quien queremos darle la más cordial bienvenida, y es que hace mucho tiempo que no lo teníamos por acá. Gracias por venir, doctor Guillermo Aguilar. ¿Cómo está? Bueno, yo les agradezco a ustedes la invitación después de tiempo. Si es verdad, no ha habido, la próxima me invitaron anteriormente, tuve inconvenientes, como les dije, siempre es un tema de programación, pero bueno, estoy acá para contribuir en algo con respecto a lo que hablaremos sobre el adulto mayor hoy día, ¿sí? Sí, conversamos antes de comenzar el programa, y es que hay algunos derechos, digamos, algunas prerrogativas a las que tienen de acceso los adultos mayores, que vemos que tienen unas colas especiales en el banco, en los supermercados, pero ¿a qué más tienen derecho los adultos mayores? Bueno, de acuerdo a esta ley que derogó ya la anterior ley de adulto mayor, desde el punto de vista legal, quiero hablar de ese punto de vista porque es un tema también legal. Tenemos en nuestro marco social que la mayor parte de adultos mayores tienen muchos procesos legales en la República, ante el Poder Judicial. Y comenzó con un plan piloto cuando salió esto en el Callao, que era un plan piloto para los temas de adulto mayor a nivel de Poder Judicial, para una atención preferente. Pero resulta pues que este plan, yo mismo hablando de ello, y lo hablamos también creo que el año pasado, tuve incidencia en eso y realmente es algo que no está resultando. No está resultando porque no se está aplicando el plan que ellos mismos han programado. Eso es por un tema legal. Por un tema, como tú lo has señalado claramente, a nivel de banca e instituciones financieras, se está cumpliendo ese marco de darle preferencia al adulto mayor hasta en préstamos, porque ya hay un seguro de gravamen que lo estábamos conversando. También a nivel de los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen que tener incidencia con respecto al adulto mayor en los aspectos pues de salud, de educación, en todo lo que corresponda al adulto mayor. O sea, la participación del adulto mayor en la sociedad tiene mucha trascendencia, pero depende de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y estas también tienen a su vez de formar instituciones que tienen que tenerlo coadyuvados tanto por los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y estas instituciones tienen que informar a quién, al Ministerio de la Mujer o de Poblaciones Vulnerables. Hay que tener en cuenta que, analizando la norma de su creación de la ley 30.490, la ley, o sea, todo reclamo lo tendría que resolver como instancia el Ministerio de la Mujer. Pero también debemos tener en cuenta que al publicarse esta ley hace 2 años, sería bueno que el Ministerio de la Mujer cumpla con informar, o si la municipalidad ya le informaron cada 6 meses o al año, cuántos adultos mayores que no son pensionistas deberían tener un derecho tributario sobre el impuesto predial. Es decir, la norma señala en su modificatoria, con el decreto legislativo 776, que modifica el artículo 19 en parte, señala pues que el adulto mayor, si tiene una propiedad, tendría que pagar un 50% del impuesto predial. Situación que no sabemos si los estarán cumpliendo pues las municipalidades provinciales o distritales en la República, ¿no? Entonces, como marco de reclamo, si no se cumple esta situación, habría que encaminarlos para ayudarlos pues para que sea el Ministerio de la Mujer que tome también cartas en el asunto en este tema, ¿no? Que sería importantísimo y valioso para muchos aquellos que no tienen pues una pensión de seguridad social. Cuando se promulgó la ley, la última ley universitaria, se dispuso que los catedráticos al llegar a los 70 años se iban a su casa, y de hecho se fueron a su casa numerosos catedráticos en muchas universidades, ¿no?, del Estado sobre todo. Y bueno, eso claro ocasionó un descontento porque la mayoría de ellos estaba en sus facultades perfectas, ¿no?, para seguir enseñando, que es una tarea que tiene que ver mucho con los adultos mayores, ¿no? El que enseña pues tiene que ser alguien que sabe, ¿no? Y la experiencia, el conocimiento se alcanza, claro, justamente con los años. Es un poco, no necesariamente que no debe ocurrir, no que una persona joven se dedique a la enseñanza, pero
creo que más bien es una tarea que está reservada para los adultos mayores, ¿no? Pero lo sacaron y los mandaron a su casa. Después el Congreso corrigió la norma en parte, ¿no? Porque creo que han aumentado a 75 años. El asunto, 2 años más, 5 años más. 5 años más. Y claro, cuando teníamos un presidente que estaba por los 80, ¿no? Claro, coloquial, ¿no? Es coloquial. Sí, y también incluso el mismo propulsor de esta ley universitaria ya era mayor de 70 años, ¿no? O sea, sí puede ser congresista, puede ser presidente, pero no puede ser profesor universitario. Era incoherente, ¿no? Pero bueno, en algo se ha corregido, pero a lo que voy es que esa idea de que porque ya eres mayor, eres viejo, ya no sirves, se extiende, ¿no? En la sociedad, en las instituciones, y al final comienzan a ser segregados, a ser marginados los viejitos, ¿no? Yo pienso que es un tema moral, más que todo de sociedad. Entendemos que por esta ley se supone que el adulto mayor es 60 años, pero vemos a personas de 60 años haciendo deporte, corriendo, manteniéndose. Es quien se quiera sentir y cómo se quiera sentir. Lo que pasa es que la sociedad se vuelve un poco discriminatoria con respecto al adulto mayor que lo ve, pues que no puede cumplir ciertas situaciones, pero creo que no todos están en la misma situación. Tú lo has dicho claramente, el conocimiento. El conocimiento no tiene edad, pero el conocimiento tiene lo que debería tener una persona, es la experiencia. Y la experiencia se aprende con el tiempo, y quien enseña es una persona con experiencia porque ya se supone que ha pasado toda la fase de la experiencia para poder resolver los problemas jurídicos, orientar a un profesional de cualquier especialidad con su conocimiento, porque eso es lo que se aboca. Porque los que están en una universidad pues van a aprender de la experiencia, porque prácticamente la universidad es parte, pero la experiencia se consigue pues en la profesión, en el quehacer diario, ¿no? Entonces estas situaciones con respecto al adulto mayor es que tenemos que darle otro ámbito, ¿no? Que no solamente lo conozca el adulto mayor, lo tiene que conocer la persona adulta de todo tipo de edad para que vea que el adulto mayor no es un disgregado de la sociedad o algo que solamente está en la norma, sino que dice que se tiene que vivir en comunidad con respeto al adulto mayor. Entonces es un tema que viene desde el punto de vista moral de la familia. Saber entender que la persona de 60 años no se le puede decir que es un viejo, que es una persona que no vale, ¿no? Sino darle otro aspecto, otro sentido al adulto mayor. Claro, el adulto mayor tiene limitaciones, es cierto, principalmente físicas, ¿no? Porque ya el organismo no responde con la misma de la fuerza que cuando se es joven. Y por esa razón es que los vehículos de transporte público les han asignado o nos han asignado un espacio, unos asientos, ¿no? Que a veces no respetan, ¿no? O sea, a veces allí se sienta gente joven y se resiste a cederle el asiento a los adultos mayores, ¿no? Claro, como te digo, es un aspecto moral que se ha perdido. Yo me acuerdo cuando era niño, hace muchos años, no era necesario que haya asientos reservados. Tú tenías que subía cualquier adulto y te tenías que parar si el micro sin estaba... que tuviera nada de sin que asiento reservado. Nada de asiento para reservado. Todo el mundo se paraba, ni un niño iba sentado, todo el mundo iba parado. Era el respeto. O sea, las normas son buenas, pero lo de antaño pienso que basta que subiera una persona adulta y tú le cedías el asiento, sin necesidad que sea adulto mayor. Esa situación está perdiendo la sociedad, el respeto a los valores morales, pienso, ¿no? El respeto a la sociedad misma, el respeto a uno mismo, de no respetar a cualquier adulto que vea que para mí es una persona adulta, cederle el asiento. Y la razón es que, claro, ya no pueden, los mayores no pueden sostenerse en pie con la misma seguridad que el joven, ¿no? Ya las piernas no responden igual, entonces si hay una frenada, hay una maniobra brusca, que son normales con el tránsito que hay en Lima, bueno, el adulto mayor se va a caer, pues, o corre el riesgo de sufrir una lesión. ¿No? Exactamente. Ahora, hablando de ese tema, cada año se presenta, según estadísticas, cerca de 2.000 casos de violencia a personas de adultas mayor. Y muchas veces de estos casos se da dentro incluso de la familia. Y justamente hablando de la ley 30.490, que nos menciona que pues el adulto mayor tiene derecho al apoyo familiar y social. Y claramente hoy en día no se refleja mucho eso porque vemos muchos familiares que prefieren llevarlo a un asilo, a un adulto mayor. ¿Usted cree que ese sería el apoyo que reciben los adultos mayores? Mira, yo pienso que el adulto mayor por sí debe ganar un respeto en la sociedad, pero se lo tiene ganado. Lo que pasa es que el adulto mayor en la sociedad
cuando refieres que debe vivir un ambiente sano y equilibrado, que es lo que dice la norma, y velar por el adulto mayor y no considerarlo como adulto mayor, porque eso dice la norma claramente. Lo que pasa que a veces es que los conflictos sociales que están surgiendo ahorita por el tema de la ley de violencia familiar, que también vigente casi 2 años, conlleva pues que también los intereses dentro del ámbito familiar se están dando por la práctica que veo, por conflictos de la casa, con conflictos de que el padre le dijo esto va a ser tuyo, el hijo no se quiere ir, no paga los servicios. Entonces se están dando muchos daños morales en la sociedad. El mantener al hijo dentro de la casa y no querer reconocer los servicios que tiene que pagar de vivencia, de agua, luz, porque dice que no, que tú me has dejado esto. Entonces, prácticamente el adulto mayor, en los casos que he tenido, el problema se está dando, como tú lo has dicho, por actos más de violencia familiar, por el problema del entorno propio familiar. O sea, no tanto de la sociedad común, sino por el entorno familiar. Claro. Entonces lo que se tiene que hacer es el tema de las poblaciones vulnerables, ¿no? Es verlo desde el punto de vista social. Como dicen, nosotros no vamos a cambiar con leyes, sino actuamos socialmente, preocupándonos por la base fundamental de todo país, es la familia. Si se rompen los valores en la familia, no va a haber respeto, y al no haber respeto, pues el adulto mayor no va a ser considerado como dice la norma. Entonces, el estudio tiene que ir de un aspecto social. Claro, todo una serie de principio de valores con la que está formándose la familia, ¿verdad? Exactamente. Ahora, también hay otro tema que muchas veces los hijos, cuando ya sus padres son ancianos y ven que de pronto la enfermedad llega, muchos discuten incluso la herencia sin que sus padres aún todavía hayan fallecido. Mira, justamente hablando de eso me llegó un tema, he tenido varios casos, pero el último que me han llegado ya entre hijos se han enfrascado como 10 juicios de violencia familiar. Y yo le dije al señor, es un tema que a veces no lo toco desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal y hasta desde el punto de vista bíblico, ¿no? Porque ya la Biblia dice, pues, cuáles son del Antiguo Testamento a quien que falta su padre, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Justamente le digo eso, y si tú no cumples eso, ya sabes qué tienes como carga personal, que no lo quiero decir. Pero entendemos que se pierden esos valores y el respeto. Y el único que puede tomar solución ante un hijo de ese tipo es el propio padre. Y lo dice ya la propia norma, esta ley que está vigente con respecto al adulto mayor, que uno puede declarar indigno a su hijo. Entonces, si me vienen a tomar los temas legales por las personas que me cuentan, yo diría que lo declare indigno en un testamento. Pero está en la voluntad de él hacerlo. Y muchos padres dicen, no, ¿cómo voy a hacer eso con mi hijo? Que la sociedad, ¿qué va a decir? Que yo soy un mal padre. Entonces, volvemos ¿a dónde? Al aspecto familiar. O sea, el tema es familiar, no es un tema legal, es un tema de sociedad que lo tiene que ver desde el punto de vista, como voy a referir, moral. Ese es el tema de discusión que se da mucho en los padres. Porque la misma norma dice, son los excluidos, dice, los que hubieran sido sancionados con sentencia firme de violencia familiar en agravio del causante. O sea, quiere decir que la propia norma te da otra alternativa. Uno puede declarar nulo por testamento y uno puede ser excluido por sentencia de violencia familiar. Esta situación, por ejemplo, no se está manejando a nivel legal y que debería hacer las poblaciones vulnerables para ganar el respeto ya por la televisión abierta, decir, faltas a tu padre, haces una denuncia de violencia familiar y tú no vas a tener derecho a lo que tu padre le corresponda por derecho. Por ejemplo, esto sería un punto, de repente puede ser, no sé si será la cura, pero al menos un paliativo para ver si la sociedad con respecto al adulto mayor cambia. Para mí sería eso. Hay un tema que no sé en qué quedó. Yo recuerdo que en el Congreso en algún momento se discutió un proyecto de ley que se le conoce como la hipoteca inversa, ¿no? Que permite que el adulto mayor vaya recibiendo una especie de pensión y tiene como garantía la propiedad, ¿no? Entonces, y solamente se ejecuta esa hipoteca al fallecer el adulto mayor, ¿no? Entonces eso le da la posibilidad de recibir a quien no tiene una pensión, recibir un dinero mensualmente que le permita sufragar, pues normalmente el adulto mayor requiere de medicinas y tiene algunas necesidades propias de la edad, ¿no?
Claro, lo que pasa es, lo que tú dices es cierto, pero si tenemos en consideración esos aspectos legales se pueden dar, pero todos no lo realizan, pues todos no tienen esa capacidad económica. Pues para eso hay que tener una capacidad económica, tanto y ver que el predio pues justifique ese tema también, que es lo más importante, si tiene ese valor. O sea, hay muchas personas, yo he visto, por ejemplo, como problemática el lugar que yo he visto y debe dar también en toda la República, tenemos muchos asentamientos humanos, que vemos casas de 3 y 4 pisos, pero a nivel municipal solamente figuran 4 pisos, las ves físicamente ahí, pero si tú lo ves desde el punto de vista legal, esa propiedad no ha sido saneada, o sea, no han inscrito las construcciones. Entonces esos valores, si ellos quieren solicitar, están considerados solamente como terreno. Entonces también tendría que verse pues que si se puede tener ese beneficio es que ayudar para que esa cobertura, que esa propiedad con la construcción que tenga un valor agregado. La mayoría de las personas que no tienen mayoría de pensiones, la mayoría y la gran mayoría de propiedades están sin sanear, o sea, solamente figuran a nivel registral como terreno. Pero para instituir un préstamo, lo mínimo que te pide la institución que tenga pues la declaratoria de fábrica para que tenga ese valor agregado y ese valor real que pueda pues equilibrar en el caso de incumplimiento o una ejecución. Eso es lo que se quiere, ¿no? También hay que ver ese tema. Y hay otro tema que tiene que ver con las casas de reposo, ¿no? Que así se le llaman a algunos lugares a los que son llevados adultos mayores que los familiares de pronto no pueden tenerlo por X razones, principalmente porque todos se van a trabajar, ¿no? Yeah. Todos trabajan y todos los menores estudian, entonces ¿con quién dejamos al viejito? Entonces están más seguros en una casa de reposo, que no es lo mismo que un asilo, porque digamos que se paga una cantidad determinada para ser atendidos por personal especializado, ya por profesionales que han sido capacitados precisamente en el tema geriátrico, ¿no? En el tratamiento de los adultos mayores. Claro, ese punto sí se da, hay muchas casas de reposos en la actualidad. Las casas, por ejemplo, que hay de reposo están publicadas en internet, a veces unas recomendadas por otro, y tú lo has dicho claramente, que prestan un servicio justamente para eso. Pero también tenemos pues ahí hay por parte de una congregación, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que por ejemplo también tiene casa de adulto mayor, y ahí llegan sí personas adultas. Yo he visto una que funciona acá en el Callao, justo al costado del Poder Judicial de la Avenida 2 de Mayo. Entonces sí se cumplen, pero también solicitan bastante ayuda. Y también vemos pues ese tema de un centro de asilo que es el Canevaro, que no sé si corresponderá también a este grupo hermana, pero si nos damos cuenta, estas personas todos los viernes salen de ese día, y si ustedes podrán creer que caminan toda la avenida Iquitos para pedir o recolectar fondos que ya las personas las conocen y le dan para su semana, es increíble. O sea, la sociedad en ese sentido se ayuda, en lo que es Iquitos, toda esa zona, yo he visto a los fines de mes, ¿por qué tanta persona adulto mayor? Y ellos ya tienen su sencillito y le dan a todos los que vienen. Bien, doctor Guillermo, tenemos una llamada telefónica desde provincia. Valentina nos llama desde Chanchamayo. Buenos días, Valentina, estamos escuchándote. Buenos días, señorita. Quería hacer una consulta sobre la pensión 65. Tengo yo mi mamita de 90 años y cuando mi papá estaba vivo tenía todo, ¿no? Pero cuando murió mis hermanos destrozaron todo, lo vendieron todo y al final lo dejaron a mi mamá en el aire. Entonces, yo le he inscrito en la pensión 65 acá en mi distrito de San Luis de Shuaro, pero no le sale su pensión 65. Siempre le dicen que tu mamá es de tener. A pesar que han venido a verle todo su situación económica, pero le sale así, de tener. Bueno, no sé cómo podría hacerlo. Claro, lo que pasa cuando dicen detener es que de repente todas las personas que solicitan la pensión 65 son personas de escasos recursos o personas vulnerables que no tienen nada. Si ellos dicen, cuando dicen detener, de repente han hecho una averiguación de repente de sus propiedades, de repente han entrado a los sistemas de registros públicos, de repente han entrado al sistema de la Superintendencia de Banco y Seguro. Para que digan eso es porque he tenido que
Claro, le deniega. alguna propiedad. Y la deniega. Sería bueno, si tiene el expediente, yo voy a dejar mi teléfono, me lo hace llegar y yo accedo a buscarle la información si usted desea. Yo voy a dejar mi número acá en la radio. Usted, No, díganos el número. Mi teléfono es el 999-980535. 999-980535. Mi correo electrónico es guillermo@estudiojurídicoaguilar.p. Lo pueden encontrar por internet, por mi página. Si ustedes tienen ahí el documento, sería bueno que me lo hagan llegar y yo me tomaré la molestia de ayudarlos y ver todo lo que corresponda, si es verdad o no lo que le están señalando, ¿no? En ese sentido me comprometo desde ahora. Muy bien, son 9 de la mañana con 25 minutos, el tiempo nos ha ganado como siempre, ya tenemos que despedirnos, don Francisco. Sí, queremos reiterar nuestro agradecimiento al doctor Guillermo Aguilar. Tenemos su teléfono 999-80-535. Confiamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros, ha sido muy amable. No, don Francisco, a ustedes yo les agradezco la invitación como siempre a Radio y Televisión BTL. Yo estoy llano a siempre y cuando coordinaciones previas, estar acá para poder ayudarlo en lo que respecta al tema legal y a cualquier persona que lo solicite, ¿no? Por inventarme de ustedes, claro. Y yo les agradezco a todo su público y gracias por esta invitación. Muy bien, 9 con 26 minutos, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Recuerde que ya en breve también estaremos transmitiendo la confraternidad regional en Chiclayo. Nosotros le invitamos a estar atentos a nuestra variada programación. Buenos días, permiso. Esto fue Líneas Abiertas.